Luis del Pino y Carmen Carbonell, tu opinión importa. En Mañanas en Libertad. 8:06 de la mañana, 7:06 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. La crisis ferroviaria en Cataluña ha provocado los primeros ceses en Renfe y en Adif. El Ministerio de Transportes ha confirmado la salida del director operativo de Rodalies de las cercanías catalanas y el director general de Operaciones y Explotaciones de Adif. Este es el resultado político de la cadena de problemas en Rodalies que se inició con el accidente mortal en Gelida y que ha continuado con múltiples suspensiones y un fallo informático en el centro de control. La consejera de Territorio, Silvia Paneque, ha advertido de que este martes la red solo funcionará parcialmente y que continúan revisándose puntos de riesgo. Por su parte, el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, evita dar una fecha concreta para la recuperación total del servicio. Mientras tanto, Renfe activará 10 planes alternativos de transporte con 146 autobuses y 700 informadores para suplir las líneas aún en reparación. La compañía asegura que trabaja coordinadamente con Adif y con la Generalidad de Cataluña para restablecer la circulación con todas las garantías de seguridad. Resulta que mueren 45 personas en Adamuz y no hay ni un cese. En Cataluña han muerto 2 personas, se produce un caos ferroviario y ahí Puente se pule a 2 responsables. Curioso, ¿no? Debe ser que es más importante lo sucedido en Cataluña que lo sucedido en Adamuz. En Adamuz, Puente está intentando por activa y por pasiva decir que no hay ninguna responsabilidad de su ministerio, pero en Cataluña asume la responsabilidad de su ministerio cesando a 2 personas, para así librar de responsabilidad a la Generalidad de Cataluña. ¿Ah? Está muy bien, ¿verdad? Así la Generalidad de Cataluña dice la culpa era del Estado español. Fíjate, han destituido a 2. Parece que además se ha mezclado por parte de Puente el librarse de algún alto cargo de la etapa anterior. Parece que uno de los cesados, el responsable de mantenimiento de Adif, era de la etapa de Pardo de Vera, la imputada en casos de corrupción. Y bueno, parece que eso también ha podido tener algún tipo de peso en el tema. Bueno, ¿y qué pasó en Adamuz? ¿Qué fue lo que falló? Pues lo que falló fue una rotura de raíl debida, parece ser, todo esto a expensas de que los informes técnicos finales lo corroboren, por una soldadura mal hecha. Escuchen. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Ignacio Barrón, ha señalado que todo parece evidenciar que la causa principal del siniestro de Adamuz en Córdoba está en la rotura de una soldadura y no tanto en el carril. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios investigará ahora por qué estaba esa soldadura en ese estado y si se podía haber detectado antes. Esa unión fue realizada en mayo de 2024 y revisada un mes después y conectaba 2 raíles de distinta dureza, uno antiguo que fue instalado en el año 1992 y otro de última generación que fue colocado en 2023. Curiosamente, la UTE que renovó la vía, en la que participaba la constructora Azbi, la de Coldo García, fue la encargada de ese mantenimiento y cobró unos 16.000 euros por revisar unas 437 soldaduras justo en ese tramo. El caso se complica por una contradicción técnica entre la normativa interna de Adif y el pliego de contrato de esa obra, y es que la norma de Adif obliga a soldar entre carriles de distinta dureza usando el material más blando
para evitar así tensiones y fisuras. Sin embargo, el pliego de condiciones indicaba justamente lo contrario, que había que emplear el kit de soldadura de carril más duro. El ministro de Transportes, Óscar Puente, atribuye ese criterio a un error del pliego y asegura que durante la obra se corrigió y que la soldadura clave se hizo conforme a la norma de Adif. La investigación deberá aclarar ahora si en la práctica se cumplió realmente la normativa o si hubo fallos en la ejecución y el control de calidad. Bueno, parece ser que está claro que la cadena de acontecimientos fue soldadura que falla, carril que se rompe, raíl que se rompe, tren que descarrila porque la rueda choca contra el borde del otro raíl. Tenemos 45 muertos. Parece ser que esa es la cadena causal. Y ahora tenemos los detalles que empiezan a aparecer, como por ejemplo, pues que todo ese tramo no había sido revisado en 58 días, que no había sido sometido a test ultrasónicos en 4 meses, que hubo un error en el pliego de prescripciones de Adif porque había contradicción entre dos apartados que regulaban la soldadura de unos raíles con otros, que tenía que haberse renovado todo pero no se renovó todo, que resulta que primaba en la concesión de obras en ese tramo el aspecto ecologista antes que la seguridad, vamos, puntuaba lo mismo, que se animaba en los pliegos de prescripciones a utilizar materiales reciclados en la obra. Vamos, aquí poniendo la seguridad en manos de materiales de segunda mano, está muy bien. Y por último, pues lo que publica hoy creo que es Voz Populi, ¿no, doña Carmen? Que en este caso concreto, hablando del informe específicamente, es El Español el que dice pues exactamente cómo es el pliego. No, me refería a que una de las empresas de esa unión temporal de empresas donde estaba la que contrató a Koldo fue la que se encargó de revisar las soldaduras, ¿no? Así es, el que habla de la UTE que renovó la vía en la que participaba la constructora Advi, la de Koldo García, es el medio de comunicación Voz Populi, que añade que es la encargada de ese mantenimiento y que cobró unos 16.000 euros por la revisión de unos 400 puntos de soldadura. Uh-huh. Pues oiga, como haya sido la empresa que contrató a Koldo la que revisó las soldaduras y haya sido la soldadura la que haya provocado la rotura del raíl, pues tendríamos una pistola humeante como la copa de un pino. Ahora bien, vuelvo a repetir lo que ya dije antes, que el tema de el raíl, la soldadura, todo eso es una parte del problema. En Adamuz falló todo. Falló el mantenimiento de las vías, está claro que no era el adecuado, está claro que por eso se produce el accidente, pero también falló después del accidente todo lo que es la respuesta a ese accidente. Seguimos sin saber cómo es posible que el centro de control de Adif no diera cuenta de que había un segundo tren accidentado a los servicios de emergencia que estaban trabajando en la zona. ¿Cómo es posible que se perdiera un tren durante una hora? ¿Cuánto nos cuesta el centro de control de Adif? ¿Cómo es posible que se nos obligue en España a poner una baliza para caso de accidente en nuestro coche, amenazándonos con las penas del infierno si no la ponemos, y se les pierde un tren en una vía de tren y no lo encuentran? Bueno, vamos a ver cómo siguen progresando las investigaciones, pero evidentemente aquí falló todo. Evidentemente la corrupción, el nepotismo, la incompetencia nos han terminado pasando factura. Evidentemente alguien tendrá que pagar, no solo políticamente, también penalmente.
Bueno, el Partido Popular va a hacer algo correcto. Bien, bien. Al menos dice ahora que lo va a hacer. Va a votar en contra de ese decreto ómnibus donde Sánchez quiere meter a la vez lo de la prórroga de las inquiocupaciones y la revalorización de las pensiones y otras 340.000 cosas. Escuchen. El Partido Popular ha anunciado que votará en contra del decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones para el año 2026. Los populares critican que el gobierno de Pedro Sánchez mezcle la subida con otras medidas sociales, como la moratoria de desahucios o la prohibición de cortes de suministros. Exigen un decreto limpio solo con la actualización de las pensiones conforme al IPC. Con el no del Partido Popular, la convalidación queda en manos de lo que se denomina la mayoría de investidura, es decir, los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez y especialmente de Junts, que tampoco aclara su voto y acusa al Ejecutivo de usar a los pensionistas como chantaje político. Si el decreto ómnibus no sale adelante, decaerían también otras medidas del llamado escudo social, según el Partido Socialista. El gobierno de Pedro Sánchez insiste en que el paquete no puede trocearse a estas alturas y mantiene las negociaciones abiertas hasta el último momento. Bueno, pues el año pasado hicieron la misma jugada, meter la revalorización de las pensiones con toda otra serie de cosas, como la prórroga de las inquiocupaciones, el regalo de un palacete al PNV. El PP el año pasado pues dijo que iba a votar en contra de ese decreto si no se troceaba. El Partido Socialista no lo troceó, bueno, troceó otras cosas que no tenían nada que ver con eso. Y al final el PP terminó votando a favor de un decreto que incluía lo de las pensiones, lo de la inquiocupación y lo del palacete del PNV. Ahora el PP dice que va a votar en contra de ese decreto ómnibus. Bueno, pues bien, bien. Esperemos que sea así y que esta vez no se echen atrás. Yo creo que todo el mundo lo entiende perfectamente. El PSOE pretende meter ahí cosas como la prórroga de las inquiocupaciones absolutamente letales, y por tanto pues nadie va a reprochar al Partido Popular que vote en contra de ese decreto, aunque eso implique que la revalorización de las pensiones no se aplique. ¿Que quiere el gobierno sacar la revalorización de las pensiones? Pues que lo presente aparte y por supuesto todo el mundo votará a favor. Pero ese tipo de chantajes ya están muy vistos. Bueno, pues bien por el PP, siempre y cuando no se arrepienta luego, que fue lo que pasó el año pasado. Bueno, y ayer Rutte, el secretario general de la OTAN, pues dio una charla en el Parlamento Europeo, donde les dijo las cosas muy claritas a los señores eurodiputados. Escuchen. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido en el Parlamento Europeo de que Europa no puede defenderse sola sin contar con Estados Unidos. Mark Rutte ha elogiado al presidente estadounidense Donald Trump por presionar a los aliados a aumentar el gasto militar, recordando que el paraguas nuclear norteamericano es la principal garantía de seguridad de toda Europa. Durante su comparecencia, el secretario general de la OTAN ha respondido a las críticas de los eurodiputados que se quejaban de la tendencia de rearme de la Unión Europea, insistiendo en que si Europa quisiera una defensa autónoma, no bastaría con dedicar solamente el 5% del PIB, sino que tendrían que subir hasta alrededor de un 10%. Para Rutte, además, sería necesario para Europa desarrollar una capacidad nuclear propia que costaría miles y miles de millones de euros, por lo que considera contraproducente querer independizarse a nivel militar de Estados Unidos. Bueno, la verdad es que la figura de Rutte resulta curiosa. Resulta curiosa porque Rutte pertenece a esa derecha tradicional europea, pues alineada con los planteamientos progres. Recordemos que en Holanda lo de la Agenda 2030, vamos, ha sido pionera en muchos aspectos, en la aplicación y en el machaque a sus agricultores y ganaderos, y que Rutte pues ha sido el primer ministro holandés durante un montón de tiempo, hasta
que ha pasado a ser secretario general de la OTAN. Y como primer ministro holandés, pues, en fin, tuvo una postura beligerante en su momento contra el gobierno de Trump en su primera legislatura, y ha sido un abanderado de las chorradas más progres del conservadurismo occidental. Bueno, pues ha sido ser nombrado secretario general de la OTAN, oiga, y pasar a ser, pues, no sé, el mayordomo de más confianza de Donald Trump. Todo lo que hace Donald Trump le parece ahora bien a Mark Rutte. Y la verdad es que él mismo confesaba ayer por qué le parece bien. Hablaba a los europeos de que si Europa quiere hacerse cargo de su propia seguridad y no depender de Estados Unidos, pues que en vez del 5% del PIB en defensa habría que duplicar eso y pasar al 10% del PIB en defensa. Si ya las cuentas públicas están en estos momentos empezando a rechinar en muchísimos países porque no se sabe de dónde sacar el dinero para el 5%, pues imaginen con el 10%. Y lo dijo muy claramente. ¿Creen ustedes que podemos prescindir de Estados Unidos para defender a Europa? Pues sigan soñando, porque no podemos. Bueno, pues resulta que Mark Rutte, ahora en su papel de secretario general de la OTAN, pues nos explicó ayer por qué es tan obsequioso con Donald Trump. ¿Por qué le pasa tanto la mano por el lomo? ¿Por qué apoya tanto a cualquier cosa que hace el Tito Donald? Por la sencilla razón de que la OTAN no existiría si Estados Unidos no estuviera ahí. La OTAN fue un invento de después de la Segunda Guerra Mundial, un invento de la Guerra Fría para hacer frente al Pacto de Varsovia, y al final quien ha estado pagando las facturas ha sido Estados Unidos. Ahora Estados Unidos le ha dicho a Europa que tiene que empezar a pagar facturas. Pero claro, el pago de esas facturas pues tiene que ir a comprar armas. Y da la casualidad de que muchas armas, las más avanzadas, quien las tiene es Estados Unidos. Europa se ha dedicado a hacer el bobo, Europa se ha dedicado a desmantelar su propia capacidad industrial, Europa se dedica a diseñar tapones reciclables de botellas, mientras que en Estados Unidos se han dedicado a diseñar pues armas cada vez más avanzadas, precisamente porque la defensa del mundo libre recaía en Estados Unidos. Resultado, pues que ahora la industria de defensa americana es, con mucho, la líder en el mundo. Así que muchas de las armas más modernas que requerirá la defensa europea, tal como Trump ha ordenado, pues va a haber que comprárselas a Estados Unidos. Con lo cual, incluso en el hipotético caso de que Europa pudiera pasar del 5 al 10% de gasto de defensa según PIB, ¿a quién le compramos las armas? Pues a Estados Unidos. Con lo cual, pues seguiríamos dependiendo de Estados Unidos, estuviera Estados Unidos dentro de la OTAN o estuviera fuera. Mientras que Estados Unidos no depende de nosotros. Si por cualquier motivo mañana Europa dice, pues nos salimos todos de la OTAN, ala, ahí te quedas, Donald Trump, con tu OTAN, pues vale, estupendo. ¿Le afectaría eso en algo a Estados Unidos? Pues no, más allá de tener ahí a un actor que habría que controlar, que sería una Europa que podría intentar echarse en manos de China o de Rusia. Pero militarmente no le afectaría a Estados Unidos nada. Sin embargo, al revés, sí. Si Estados Unidos dice mañana, ala, ahí os quedáis, países de la OTAN, defendeos solos, pues parte por la mitad a los países de la OTAN. Y eso es lo que ayer Rutte dejó claro en el Parlamento Europeo. Y eso es lo que explica la obsequiosidad de Rutte con Donald Trump. Pero bueno, que resulta gracioso ver cómo mutan los políticos en sus planteamientos cuando pasan de un cargo a otro, ¿verdad? Vamos con la información del tiempo con la ayuda de don Eric Gutiérrez y después pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad.
La península continuará bajo la influencia de una intensa circulación atlántica con una borrasca centrada en las islas británicas. A lo largo del día un frente frío atravesará el territorio de noroeste a sureste, dando lugar a cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas. Estas serán menos probables o de menor intensidad en el extremo oriental peninsular y en Baleares. Las lluvias podrán ser localmente abundantes en gran parte del país, con los mayores acumulados previstos en Galicia, las sierras béticas, el oeste del sistema central y diversas zonas de Andalucía, donde podrían alcanzar intensidad fuerte. Tras el paso del frente no se descarta que las precipitaciones vayan acompañadas de tormentas aisladas y granizo pequeño en los litorales del norte y de forma puntual en Andalucía. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas descenderán de forma generalizada con bajadas ligeras en el oeste y más acusadas hacia el este, donde podrían ser localmente notables. No se descartan, no obstante, ligeros ascensos en el noroeste. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.